Me dejaron bajo la lluvia por no llevar dinero a la cena familiar. Nadie me miró, nadie me abrazó. Solo oí la puerta cerrarse tras de mí. Creí que moriría de frío esa noche hasta que alguien tocó mi hombro y todo cambió. El cielo lloraba conmigo esa noche. Cada lluvia que caía en mi rostro me recordaba lo que acababa de pasar. La puerta de casa se había cerrado frente a mí con un chasquido seco, frío, definitivo. No hubo abrazos, no hubo sonrisas, no hubo miradas de simpatía. Solo una frase que resonaba en mi mente, una frase que nunca olvidaré. Si no traes, no entres. Mis rodillas temblaban, no por el frío de la lluvia que calaba mis huesos, sino por el dolor que desgarraba mi pecho. Me habían despedido. Mi propia familia, la misma por la que di mi vida, me había desechado como a un trapo viejo. Estaba de pie frente a la casa iluminada donde las risas, la comida y la música resonaban en el aire. Desde fuera podía oír los brindis, el tintineo de las copas, las risas que emanaban del calor de la casa. Aquel hogar era ahora un lugar al que ya no pertenecía. Me apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. No tenía ni un centavo. ¿Pero qué? No pude traer nada para la cena de esa noche y eso fue suficiente para borrarme de sus vidas como si nunca hubiera existido. El viento helado se filtraba a través de mi ropa empapada. Cada aliento parecía robarme un trozo de mi dignidad. Quise gritar, golpear la puerta, exigir un lugar en esa mesa. Pero me detuve. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya me habían catalogado como inútil por no tener un centavo en el bolsillo. Y entonces la memoria empezó a jugarme una mala pasada. Imágenes de otro tiempo destellaron en mi mente como relámpagos en la tormenta. Recordé cuando era yo quien preparaba esas cenas, quien gastaba hasta el último centavo para que todos tuvieran comida, bebida y regalos. Recordé mis manos trabajando de sol a sol para llenar esa misma mesa que ahora me negaban. Pero el recuerdo no alivia cuando la realidad te escupe en la cara. El agua resbalaba por mi frente, mezclándose con las lágrimas que no podía detener. Cada llanto era un nudo en mi garganta. ¿Cuándo me volví una carga para ellos? ¿Cuándo dejé de ser el soporte para convertirme en la carga? Las luces interiores resplandecían, un universo distante e inalcanzable. Desde donde me encontraba podía observar figuras moviéndose, riendo, brindando. Mis hijos, mis hermanos, todos celebrando. Sin mí. No oí a nadie rogar. Nadie dijo, dejadle entrar, es de la familia. Nadie. El frío era intenso, pero más helado era el desprecio. Me abrazaba, me apretaba el corazón, me recordaba que estaba solo. Mis pies me arrastraron hasta la orilla de la acera. No sabía si quedarme o irme. Una parte de mí quería que alguien cambiara de opinión, que la puerta se abriera, que alguien me llamara con amor. Pero la otra parte, la más dolida, me decía que ya no había nada que esperar. Me senté en el escalón de piedra, bajo la lluvia, y observé cómo el agua fluía por la calle, arrastrando hojas secas, basura, recuerdos. Cada segundo era una eternidad. Los coches pasaban veloces, salpicándome más suciedad, como si la vida entera se hubiera confabulado para humillarme. Y allí, en medio del trueno y la fiesta al otro lado de la puerta, me hice una promesa silenciosa: no olvidaré esta noche. Nunca olvidaré el día en que me hicieron saber que para ellos soy lo que tengo en la billetera y no lo que tengo en el alma. Un relámpago iluminó el cielo y por un momento vi mi reflejo en el charco frente a mí. No reconocí al hombre que estaba allí. Ya no era el mismo que peleó, que sangró. Lo que vi fue a alguien roto, empapado, derrotado. Pero incluso en la derrota, algo se encendió dentro de mí. No sé de dónde vino, pero estaba allí, ardiendo, luchando contra la oscuridad. Una chispa que me decía que esto no era el final, que algo más estaba por venir. Y entonces sucedió. Toqué mi hombro. No fue un roce violento. Fue delicado, firme, como si quisiera recordarme que todavía estaba aquí, que no estaba perdida. Mi cuerpo se estremeció. Alcé la vista lentamente, temerosa, expectante, con todo mi ser dividido. La lluvia arreció, pero ahora nada importaba. Necesitaba saber quién había hecho eso. Una voz tenue, casi un susurro, interrumpió mi tormenta. ¿Qué haces afuera? Mis labios temblaron. No sabía si responder con la verdad, con enojo, o solo llorar. Porque esa pregunta, tan simple,
Tenía una respuesta tan dolorosa que no sabía si podía decirla sin romperme. La historia que me había traído hasta allí apenas comenzaba a revelarse. El agua seguía cayendo, pero esa mano en mi hombro había liberado algo más. Recuerdos. No podía hablar. Mi mente, como si huyera de la tormenta actual, se adentró en el pasado, en los días en que todo comenzó a romperse. Porque el desprecio no se engendró la noche de la lluvia. No. Fue un veneno lento, que se filtró en las fisuras de la familia. Recuerdo cuando todo era perfecto. Las cenas familiares eran mi obra maestra. Yo laboraba sin cesar para que nada faltara. El aroma a pan fresco, las ollas humeando, los niños corriendo. Ese era mi mundo, mi vida. Me gustaba ser el que apoyaba a todos. No me importaba estar en bancarrota si con eso hacía reír a los demás. Mi felicidad era verlos felices. Pero mis fuerzas comenzaron a fallar. El trabajo ya no era tan frecuente. Los años se hacían sentir en mi espalda y mis manos cicatrizadas me recordaban todo lo que había dado. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a envenenar el aire. Palabras pequeñas, disfrazadas de bromas, pero que herían más que un puño. Viejo, ya no das más, me dijo mi hermano en una cena, mientras todos reían. Todos se rieron. Yo también sonreí, como si no doliera. Pero en mi interior se desprendió un ladrillo de la pared de mi dignidad. Luego llegó otra. Había traído un pequeño obsequio, adquirido con los últimos ahorros. Cuando se lo entregué, mi hijo lo cogió, lo miró con frialdad y dijo: «Gracias, papá, pero ya no tienes que hacer tanto. Nosotros podemos comprarnos lo que queramos». Esas palabras me apuñalaron. No por el obsequio, sino porque comprendí que aquello por lo que en un tiempo me apreciaron ya no importaba. Y poco a poco empecé a notar miradas. Miradas que antes eran de orgullo, ahora de reproche. Miradas que decían: «Ya no sirves. Ya no nos sirves». El día que más me dolió fue el día que hicieron una reunión y no me invitaron. Lo supe porque un vecino me lo contó. «¿No fuiste a la cena del sábado?», preguntó sorprendida. Me congelé. No había llamado, no había mensajeado, no había invitado. Mis propios hijos, mis hermanos, habían cenado, y yo ni siquiera fui invitada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, preguntándome dónde había fallado, cuando me había vuelto invisible. La voz detrás de mí, ahora, repitió: «¿Qué haces aquí afuera, sola?». Todavía no respondí. Porque cada recuerdo me encogía, me empequeñecía. Me acordé de la última vez que intenté opinar en una reunión familiar. Yo gritaba, pero nadie me oía. Uno me interrumpía, otro revisaba su celular, otro se levantaba de la mesa. Era como si no estuviera allí. Y entonces, la última humillación antes de esa noche bajo la lluvia. Había llegado con las manos vacías a una pequeña cena. Había perdido un empleo temporal que me ayudaba a subsistir y no tenía nada que llevar. Entré de todos modos, creyendo que mi presencia, mi amor, serían suficientes. Pero tan pronto como entré por la puerta, mi hermana me miró de arriba a abajo y dijo, lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran: «¿Y tú qué trajiste? Porque aquí todos sumamos». El silencio que se produjo a continuación fue insoportable. Todos me miraron. Algunos agacharon la vista, otros sonrieron con desdén. Yo solo murmuré una disculpa y me senté. Esa noche me sentí un extraño en mi propia familia. Ahora sabía por qué estaba en la calle, bajo la lluvia. No fue casualidad. No hubo error. Era el resultado de años de amor transformándose en juicio, en rechazo, en desprecio. La mano permanecía en mi hombro, esperando una respuesta. Salivé. Mis labios se movieron, pero las palabras salieron con dificultad. Me dejaron afuera, por no traer plata. Mi voz se quebró, el peso de esa revelación más doloroso que la lluvia que me empapaba. La persona detrás de mí se quedó callada unos segundos. Pude oír su respiración, calmada, expectante. Y entonces, con voz firme pero llena de compasión, me respondió: «Nadie merece eso, mucho menos de su propia familia». Esas palabras me abofetearon. Porque eran lo que necesitaba oír, pero lo que más temía reconocer, que mi familia ya no era lo que una vez soñé. Y ahí, rota y mojada, supe que esto apenas comenzaba. La lluvia no cesaba,
Pero ya no era la tormenta lo que me atormentaba, sino el recuerdo de todo lo que había perdido por esa misma familia que ahora me había abandonado. Porque nadie nace inútil, nadie nace sobrando. Yo fui el que construyó esos muros, el que trajo el pan, el que se rompió el lomo cuando todos eran demasiado pequeños para comprender el sacrificio. Me acuerdo de cuando empecé a trabajar. Madrugadas heladas cuando el sol aún no asomaba y yo ya estaba de pie recorriendo kilómetros porque no tenía ni para el pasaje. Mis zapatos se desgastaban en pocos meses, pero no me importó. Yo solo pensaba en llegar a tiempo, en no fallar. En casa me esperaban familiares que dependían de mí. Llegaba con las manos sangrando, la espalda destrozada, los bolsillos vacíos, pero con el corazón repleto de verlos comer, reír, vivir sin preocupaciones. Hubo noches en que yo no cené, mentí, dije que no tenía hambre, solo para que ellos tuvieran más en el plato. Una vez, me acuerdo, me ofrecieron quedarme con un poco más de dinero en el trabajo. Nadie lo sabría. Era tentador. Pudo haberlo hecho. Pero no lo hice. Porque yo creía en la honestidad, en predicar con el ejemplo, en que mis hijos aprendieran que el valor de un hombre no está en lo que roba, sino en lo que trabaja con sus manos. Ese día volví a casa con el mismo salario, pero con la cabeza en alto. Lo que nunca pensé es que con el tiempo esos mismos hijos me mirarían con desprecio por no tener más, por no dar más. Las fiestas eran mi perdición. Me gustaba consentirlas con música, comida, regalos. Yo mismo hacía rifas en el barrio, vendía lo poco que tenía con tal de que nadie de mi familia se sintiera menos. ¿Y qué obtuve? Un ¿y tú qué trajiste? Un ya no te necesito. Un portazo en la cara bajo la lluvia. El sacrificio se convirtió en costumbre. Mi esposa se enfermó una vez y me quedaba noches enteras cuidándola, revisando que no se ahogara, que no le faltara nada. Al día siguiente iba directo a trabajar, sin dormir. Y aún así obedecía. Otro año en que mi hijo necesitaba libros costosos para la universidad. Yo empeñé mi anillo de bodas. Sí, el anillo que representaba todo lo que había prometido edificar. Lo cambié por papel y tinta, porque el futuro de ellos era más importante que mi pasado. Y ahora, ¿qué obtuve? Una puerta cerrada y una sentencia. Si no traes, no entres. El agua de la lluvia me traía de vuelta. Cada gota era un recordatorio brutal de que todo lo que había ofrecido parecía no haber dejado rastro. La mano permanecía en mi hombro, firme, como si supiera que estaba a punto de romperme por completo. Quería hablar, quería gritar, quería que alguien conociera mi verdad. Pero las palabras apenas salieron de un susurro. Yo lo di todo por ellos. Todo. Y ahora me dejaron afuera, como si nada. Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia y ya no sabía cuál era cuál. La persona detrás de mí se inclinó, acercándose a mi altura. Pude ver unos ojos no juzgando, sino compasivos. Una voz suave me respondió. Los que más damos somos los que más sufrimos. Me quedé callada. Esa frase era tan sencilla y, a la vez, tan cruelmente verídica. Cerré los ojos y volví a ver la imagen que nunca podré olvidar. El día en que mi hijo menor me abrazó porque regresé del trabajo con los bolsillos vacíos. Me dijo, está bien, papá, no importa que no hayas traído nada, ya tengo lo mejor, tú. Ese niño, esa voz, esas palabras. ¿Dónde se habían ido? ¿A dónde había ido a parar el amor leal, sin reservas? Tiempo, dinero, salud, todo lo di por ellos. Nunca me importó lo que perdiera, con tal de que ellos ganaran. Pero esa noche bajo la lluvia aprendí algo cruel. Cuando la gente se acostumbra a recibir, olvida quien lo dio todo primero. Mis manos, que antes edificaban, ahora estaban vacías. Mi corazón, el cual una vez albergó a todos, ahora estaba destrozado. Y aún así, en la tormenta, yo permanecía. Porque aunque me habían rechazado, aunque me habían olvidado, yo todavía existía. El hombre que dio, el hombre que amó, el hombre que nunca dejó de luchar. La persona a mi lado me miró, como si pudiera ver todos esos recuerdos en mis ojos, y dijo, tal vez lo que perdiste no se haya perdido. Tal vez alguien todavía lo recuerde. Yo le creí. Quise creer que no todo estaba perdido. Pero el sonido de la puerta cerrándose todavía resonaba en mi mente. Y mientras la lluvia seguía cayendo, supe que lo peor no era lo que había perdido, sino lo que habían olvidado.
La lluvia seguía cayendo, pero ya no era solo el frío de la noche lo que me hacía temblar. Eran los recuerdos, las imágenes que mi mente me mostraban una y otra vez para mostrarme dónde comenzó a romperse todo. Porque nadie te rechaza de la noche a la mañana. Nadie te saca de su vida de la noche a la mañana. No. Es un veneno que se introduce poco a poco, en forma de bromas, de puntadas, de silencios más pesados que un grito. La primera vez que noté algo diferente fue en un cumpleaños. Ahorré semanas para comprar un pastel que no era lujoso, pero era grande, con crema blanca y frutas frescas encima. Lo coloqué en la mesa, esperando que mis hijos sonrieran como antes. Pero en vez de eso, oí a uno de ellos susurrar. Hoy en día cualquiera compra un pastel. Las risas eran bajas, casi un susurro, pero fue suficiente para transformar ese pastel, una vez una señal de amor, en un recordatorio de mi declive. Luego vinieron las comparaciones. Una vez, mi hermano llegó a una cena con bolsas de carne, vino y dulces importados. La mesa rompió en aplausos. Yo traje arroz y pan. Nadie aplaudió. Nadie me miró. Solo oí el comentario de mi cuñada, una puñalada envuelta en miel. Bueno, todo suma, ¿sabes? Aunque sea un poco. Ese poquito se me clavó en el pecho. Porque yo sabía lo que me había costado. Sabía que me había quedado sin comer esa semana para comprarlo. Pero para ellos, era un poquito. Los días pasaron. Las palabras se volvieron más crueles. Ya no eres quien eras. Deberías dejar que otros lo hagan. No estorbes. Quédate en casa. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que me alejaba de ellos. Lo peor fue cuando comenzaron a avergonzarme en público. Un día, en el mercado, me encontré con un viejo amigo. Me preguntó cómo estaba, cómo iba todo. Abrí la boca para responder cuando mi propio hijo, de pie a mi lado, interrumpió con una risa nerviosa. Mi papá está un poco perdido. Ya no trabaja. Mi amigo me miró, sin saber qué decir. Sonreí, fingí que no me importaba, pero por dentro me estaba destrozando. Aquel día volví a casa a pie con un nudo en la garganta. Ni la lluvia que comenzaba a caer podía lavar la vergüenza. De nuevo, sentada a la mesa familiar, yo narraba una historia de mi juventud. Era una historia de sacrificio, de cómo había trabajado días sin descanso para costearse la escuela. Esperaba que mis palabras fueran una lección, una inspiración. Pero mi sobrino me interrumpió, con tono burlón. Sí, abuelo, ya sabemos. Siempre lo mismo. Las risas resonaron en la mesa. Me quedé mudo, con la boca abierta, como si las palabras se hubieran congelado en mi garganta. Nadie me defendió. Nadie habló. Era más fácil reír que recordar. Ese fue el principio. Las fisuras del amor que una vez nos unió. Yo lo miraba, lo tocaba, lo vivía. Y aún así, trataba de convencerme de que no era cierto. Trataba de convencerme de que eran solo etapas, que todo mejoraría. Pero no mejoraron. Por el contrario, cada acción, cada palabra, cada silencio me estaban preparando para esa noche en la lluvia, frente a la puerta cerrada. La voz detrás de mí habló de nuevo, rompiendo el torbellino de recuerdos. ¿Y nunca les confesaste tus sentimientos? Me quedé callada unos segundos. Porque esa pregunta era como echarse sal en la herida. Sí, traté, dije finalmente, mi voz rompiéndose. Una vez les dije que me dolía que me ignoraran. ¿Sabes qué me dijeron? Que estaba reaccionando exageradamente. Que todo estaba en mi mente. Tomé aire y mi voz salió más temblorosa de lo que quería. No se dan cuenta del daño. Creen que sus palabras no tienen poder. Pero tienen. Y matan más lento que un cuchillo. La lluvia arreció, como si aplaudiera aquella revelación, como si la tormenta misma supiera lo que era ser ignorada. El hombre a mi lado no dijo nada, solo me miró. Y en el silencio hallé algo que hacía tiempo que no tenía, alguien que me escuchaba. Las luces de la casa seguían encendidas a mi espalda, pero supe que esas primeras fisuras, esas primeras humillaciones, habían marcado el comienzo de mi desaparición como miembro de la familia. Yo me aferré al amor que recordaba, pero ellos me soltaron hace mucho tiempo. Y lo peor era darse cuenta de que tal vez nunca habían sabido lo que era la familia. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y las cosas se ponían difíciles en casa. La despensa estaba vacía, no tenía ni un centavo en el bolsillo.
Yo veía sus caritas hambrientas y sentía que el mundo se me venía encima. Esa noche no lo dudé. Vendí mi reloj. Era barato, sí, pero había sido un obsequio, uno de mis pocos lujos. Se lo vendí al usurero del barrio y con ese dinero compré pan, leche y arroz. Recuerdo la emoción en los ojos de mis hijos al ver la comida en la mesa. No preguntaron de dónde vino, no sabían cuánto costó. Solo sonrieron, y esa sonrisa me hizo pensar que todo había valido la pena. Hoy esas mismas bocas que comieron de mi sacrificio me dicen, si no traes, no entras. De nuevo, cuando la fiebre atacó a uno de mis hijos, no tenía para un médico. Yo mismo lo llevé en brazos por horas hasta el hospital público más cercano. Mis pies sangraban, mis hombros ardían, pero no me detuve. El médico me dijo que llegué justo a tiempo, que si hubiera tardado más, me habría perdido. Me derrumbé en ese pasillo frío, agradecido de que al menos la vida me hubiera permitido llegar. ¿Quién se acuerda ya? ¿Quién recuerda al hombre que cargó en sus brazos a un niño por kilómetros bajo el sol? Nadie. Hoy solo miren al que no trajo para la cena. También recuerdo cuando me ofrecieron un segundo trabajo, nocturno, en una bodega. Yo ya trabajaba 12 horas al día, pero acepté. Dormía 2 o 3 horas. A veces ni eso. Mis manos sangraban, mis ojos ardían, mi espalda gritaba, pero yo me decía, vale la pena, es por ellos. Con ese dinero compré los uniformes escolares, los zapatos. Los veía correr en el patio con sus zapatitos nuevos, orgullosos, contentos. Y yo me quedaba mirando desde la ventana, cansado, sí, pero con el corazón prendido. Hoy esos mismos pies que calzaron zapatos pagados con mis noches en vela, son los que me patean fuera de su mesa. Una vez, mi esposa me encargó que comprara un vestido para el cumpleaños de nuestra hija y no tenía ni un centavo. Me metí a trabajar de ayudante en un taller de carpintería. Me pagaron en monedas, pero también me dieron un trozo de tela con el que cubrían las maderas. Con eso y unas horas de costura robadas a una vecina, improvisé un vestido sencillo, azul, de puntadas torcidas. Mi hija lo usó ese día y su sonrisa iluminó la casa. Me abrazó y me dijo, «Papá, es el mejor regalo. ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde quedó la gratitud? Ahora ya no es suficiente con lo que soy, ahora solo importa lo que tengo». Cada recuerdo era una puñalada en el pecho. No podía dejar de preguntarme, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿De qué sirvió dar la vida, los años, los sueños, si al final me dejaron, bajo la lluvia, en el olvido? La voz a mi lado habló de nuevo, como si hubiera escuchado mis pensamientos. Puede que lo hayan olvidado, pero tú no. Y eso te hace. Yo me mordí los labios. Porque eran palabras verdaderas, pero despiadadas. ¿De qué sirve recordarlo si estoy solo? ¿De qué me sirve saber lo que hice si para el resto ya no tiene valor? Me cubrí la cara con las manos, ya sin poder contener el llanto. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia y mi voz salió rota, ahogada. Lo di todo. Les di mi vida. Y me la devolvieron en patadas. El silencio se espesó. Solo la lluvia rompía el silencio. Y allí, empapado, derrotado, recordando cada sacrificio, comprendí algo. El dolor no es darlo todo. El mayor dolor es saber que para ellos nunca fue suficiente. La casa seguía encendida. Afuera, las risas continuaban. En el exterior, me desvanecía en un espectro de mí misma, destrozada por la tormenta, destrozada en el interior. Y sin saberlo, esa noche se escribía el capítulo más oscuro de mi vida. El último domingo antes de esta noche lo recuerdo bien. Me acerqué a la cocina para apoyar a mi hija mayor con los trastes. Estaban haciendo la comida familiar. Yo quería ayudar, aunque sea lavando, picando, algo. Ella ni siquiera levantó la vista. Solo me dijo, «Siéntate, papá, estorbas». Su voz era neutra, como si hablara con un extraño. Me detuve, el cuchillo en la mano, con el corazón latiendo en mi garganta. No hablé. Solo dejé el cuchillo y salí. Una tarde, mi nieto me pidió que lo llevara al parque. Estaba agotado, pero acepté. Quería probar que todavía era útil, que todavía podía ofrecerle algo. Cuando llegamos, estaba su madre. Ella me miró con desaprobación. «No deberías traerlo así, papá. Estás viejo, te vas a caer». Su tono no era de preocupación, era de reproche.
como si en vez de un abuelo fuera un peligro. Mi nieto, desconcertado, me soltó la mano y se fue con ella. Me quedé de pie, observando cómo se alejaban, algo dentro de mí se extinguía. Todos los días había indicios. Al mencionar dinero, me miraban de reojo. Si planeaban algo, me decían no te preocupes, pero con el tono de no vengas. Cuando entraba a una habitación, las conversaciones se atenuaban. Yo no era estúpido. Sabía que se burlaban de mí, de lo poco que hacía, de lo estorboso que era. La última vez que intenté hablar fue en esa misma sala en la que ahora se reían. Yo quería algo simple, una reunión sin costo, cada uno trayendo lo que pudiera. Mi hermano me miró y dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Eso suena a que quieres todo gratis. Las risas llegaron al instante. Bajé la vista, mis manos temblando. Afuera, bajo la lluvia, esas imágenes no dejaban de reproducirse en mi mente. Pero ya no era nostalgia, era furia y dolor. Yo había pasado de ser el hombre que solucionaba, que apoyaba, que cuidaba, al hombre que estorbaba, que sobraba, que estorbaba. Cada vez que me decían no te preocupes querían decir no vengas. Cada vez que me decían ya descansa querían decir vete. La persona a mi lado me escuchaba. Hablaba sin mirarle, como si las palabras fluyeran por sí solas, como si por fin estuviera liberando todo lo que me ahogaba. ¿Sabes qué duele? Le dije, con la voz quebrada. No es que no tengas plata, es que no tienes espacio. Que te hagan sentir de sobra en la mesa que tú mismo construiste. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las sequé. Los dejé correr bajo la lluvia. La voz a mi lado respondió lentamente, casi un susurro. Nadie sobra cuando se ha querido tanto. Nadie debe estorbar en su propia familia. Esas palabras me abofetearon. Porque sabía que era cierto, pero también sabía que era exactamente como me sentía. Cerré los puños, intentando controlar el temblor de mis manos. Ya no me ven, dije al fin. Para ellos no existo. Solo vivo si llevo algo. Solo funciono si tengo dinero en juego. Mi garganta ardía y mi voz salió más tenue, casi un quejido. Y esta noche me dejaron afuera. El silencio entre ellos se llenó con el sonido de la lluvia. No sabía quién era, qué hacía ahí, por qué me hablaba con tanta ternura cuando los míos no. Pero algo en mi interior, en lo profundo de mí, comenzó a agitarse. No era esperanza aún. Era una chispa, un recuerdo de dignidad. Porque si algo quedaba de mí, era eso, la convicción de que, aunque me trataran como una molestia, yo había sido más. Yo había sido una persona que amó, que dio, que peleó. Y por primera vez en años, me pregunté si tal vez era hora de ponerme de pie. La risa que se escuchaba desde la casa era como un cuchillo que me destrozaba. Cada risa resonaba a través de las paredes, más fuerte que el trueno más salvaje. El aroma a comida recién hecha flotaba en el aire, mezclándose con el aroma a tierra mojada. Aquel aroma, que una vez representó pertenencia y calidez, ahora ardía en mi garganta como ácido. Por la ventana podía ver sombras, copas alzándose, manos chocando. Todos estaban juntos, todos menos yo. Desde la distancia, observaba lo que una vez fue mi hogar. Una silla vacía estaba ciertamente presente en la sala, pero ya no era mía. Me arrimé a la pared, buscando un punto donde el agua no me azotara con tanta fuerza, pero no hubo caso. No era la lluvia lo que me rompía, era el eco de las voces celebrando sin mí. ¡Salud!, gritaron. Y de nuevo, el tintineo de las copas me destrozó. Recordé que yo lo había inculcado, que yo había sido el primero en alzar la copa cuando teníamos un mantel roto y un pan duro. Yo había creado esa tradición familiar. Ahora la repetían, pero yo no estaba allí. Seguí escuchando. No quería, pero no podía cerrar los oídos. Una voz de mujer, una de mis hijas, dijo algo que me congeló la sangre. Menos mal que no vino papá. ¿Se imaginan? Solo habría hecho que el lugar fuera incómodo con sus historias de antes. Las risas estallaron de nuevo. Nadie la reprendió, nadie la defendió. Nadie me dijo que me merecía estar ahí. Me llevé una mano al pecho, intentando sofocar el dolor que me atenazaba. Me faltó el aire. La lluvia resbalaba por mi rostro, pero entre ella había lágrimas que quemaban. Me acerqué más a la ventana. Quería observar,
aunque me destrozara. Y los vi. Vi a mis nietos correr, vi a mis hijos sentados a la mesa, vi caras felices. Todo lo que siempre soñé estaba ahí. Solo que sin mí. Golpeé la pared con el puño, incapaz de controlarme. Nadie escuchó. La música y las voces ahogaban el sonido. Me apoyé en la ventana, y por un momento consideré golpear el cristal, hacerme notar, rogar que me dejaran entrar. Pero me detuve. Si no traes, no entres. La frase resonó en mi mente como un eco cruel. ¿Qué derecho tenía de exigir un lugar donde ya no me deseaban? Me dejé caer al suelo, mi espalda contra la pared. Desde abajo, la luz de la ventana parecía tan distante, como de otro mundo. Y entonces oí algo más. Una voz de hombre, uno de mis hermanos, burlándose. Siempre fue lo mismo, al principio dadivoso, luego un lastre. El impacto fue violento. Yo había dado todo de mí, y ahora mi nombre era sinónimo de estorbo. La tormenta tronó en el cielo, pero no era nada en comparación con el trueno en mi interior. Cerré los ojos, apreté la mandíbula, deseando no escuchar más, no sentir más. Pero no podía. Allí, en la oscuridad y el frío, comprendí algo que dolió aún más. Ya no me necesitaban. Habían aprendido a vivir sin mí. Y lo peor, se lo estaban gozando. Me tapé la cara con las manos y sollocé. La lluvia lo disimulaba todo, pero yo sabía que estaba llorando, no solo por la humillación de esta noche, sino por todos los años de silencio. Una sombra se movió a mi lado. La mano en mi hombro regresó. No era una alucinación. Estaba presente, cálida, diferente del frío que me devoraba. Abrí los ojos lentamente y miré de reojo. No reconocí la figura de inmediato. No era mi familiar. No era uno de los que festejaban dentro. Una voz suave, profunda, me susurró al oído. No deberías estar aquí tumbado. Ven, levántate. Me quedé sin habla. No sabía quién era. No sabía por qué me hablaba con tanta ternura como no la encontraba en los míos. Mi garganta se apretó. No pude responder. Solo lo observé, tratando de leer su expresión en la lluvia y la noche. Él me tendió la mano. Y en ese momento, con el corazón roto y las risas de mi familia resonando en mis oídos, por primera vez sentí que el destino me estaba arrastrando en otra dirección. Un camino que desconocía, pero que quizás era lo único que podía restaurar mi dignidad. El brazo extendido permanecía frente a mí, inmutable, mientras la tormenta continuaba su furia. No era piedad, era algo más. Había una mirada de respeto en sus ojos, como si reconociera algo en mí que yo mismo había olvidado. Yo dudaba. Mis dedos temblaban, no solo de frío, sino de vergüenza. ¿Cómo recibir ayuda cuando tu propia sangre te lo niega? ¿Cómo dejar que un extraño te levante cuando los tuyos te derribaron? La casa aún resplandecía a mi espalda. Las sombras danzaban en las paredes, las risas resonaban. Todo me llegaba como un eco distorsionado, como si hablara de un mundo al que ya no pertenecía. Vamos, repitió la voz, grave pero suave. No puedes simplemente quedarte ahí. No respondí. Cerré los ojos y vi la cara de mi padre cuando era un niño. Siempre me decía, un hombre puede caer 1000 veces, pero si se queda en el suelo, ese es su fin. Abrí los ojos de golpe. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Muriendo en el suelo, bajo la lluvia, mientras ellos me olvidaban? Cerré los puños. Miré la mano extendida y por primera vez en mucho tiempo algo dentro de mí quería levantarse. Lentamente puse la palma sobre esa mano. La piel era cálida, firme. Un tirón suave me puso en pie. Mis rodillas estaban temblando, pero me puse de pie. Eso es, dijo él. Así comienza. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada. Nos quedamos mirándonos bajo la lluvia. Era un hombre de unos 40 y tantos, con el pelo empapado lacio sobre la cara y el abrigo oscuro chorreando. Sus ojos eran intensos, pero no crueles. Había piedad y desafío en ellos, como si me estuviera diciendo, ¿hasta cuándo vas a permitir que te pisoteen? ¿Quién eres? Finalmente logré decir. Él sonrió levemente, sin despegar la vista de la casa. Alguien que vio demasiado para permanecer en silencio, respondió. Alguien que conoce lo que es estar afuera mientras otros comen dentro. Sus palabras me hicieron tragar saliva. Algo en su tono me resonaba,
como si estuviera hablando desde su propia herida. Volví a mirar la casa. Un niño, mi nieto, pasó corriendo frente a la ventana con un globo en la mano. Se veía feliz. Ni siquiera me recordaba. Yo edifiqué esto, dije con amargura. Las paredes, las costumbres, las fiestas, todo. Y ahora mi fuera, como un perro. El hombre asintió, lentamente. Eso es lo que sucede cuando te entregas por completo y no te reservas nada. Sus palabras me abofetearon. No porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Había invertido todo, tiempo, dinero, esfuerzo, sueños. Me quedé sin nada, creyendo que algún día ese amor me sostendría cuando yo no pudiera más. Pero ese día llegó y el amor no. El hombre me miró a los ojos. Pero no todo está perdido, dijo. Lo que eras aún existe. No eres un pordiosero, no eres un estorbo. Solo estás roto. Y lo que está roto se puede restaurar. Yo respiraba hondo, tratando de absorberlo. Pero dolía. Dolía saber que todavía tenía que cargar algo. Era doloroso admitir cuánto me había dejado caer. La lluvia golpeaba y cada trueno encendía mi memoria. Vi los días que llegué tarde del trabajo con las bolsas para mis hijos, los cumpleaños improvisados con un solo pastelito, las noches en vela cuidando enfermos, los préstamos para colegiaturas, las deudas que nunca me pagaron. Cada foto era un latigazo en el pecho. Me tapé la cara con las manos y susurré. No puedo más. El hombre se adelantó, su voz descendiendo. Sí puedes. Pero no aquí, no de esta manera. Yo lo miré, confundido. ¿Qué quiere decir? Digo que tienes dos opciones, respondió él. Puedes quedarte sentado en el suelo, mirando una ventana que nunca se abrirá, o puedes darte la vuelta y marcharte. Aunque duela. Aunque todo tiemble. Sus ojos brillaron como un relámpago. Caminar, repitió. Eso te hará libre. Un escalofrío me recorrió. ¿Caminar? ¿A dónde? Yo no tenía ni un centavo, ni casa, ni ropa seca. Todo lo que era estaba en esa casa y yo fuera. No tengo nada, murmuré. Él negó con la cabeza. Tienes algo más importante. Tienes pasado, tienes vida. Eso no te lo pueden quitar. Miré de nuevo la ventana. El postre estaba servido en la mesa. Mi hija se reía con una copa en la mano. Mis nietos jugaban. A nadie le importaba dónde estaba yo. Esa pintura era una puñalada. Pero también, en cierto modo, una revelación. Porque en ese momento me di cuenta de que, por mucho que me doliera, yo ya no estaba. Que ya no pertenecía allí. Tomé aire. La lluvia sabía a sal en mi boca, como mis lágrimas. ¿Y si me voy? Dije, mi voz apenas un susurro. ¿Y si me voy para siempre? El hombre asintió lentamente. Si te vas, vas a ver, dijo. Si te quedas, te pierdes. Sus palabras fueron como una puñalada en el estómago. Miré hacia la calle. Estaba oscuro, pero había faroles en la distancia. Un sendero, un camino. Era frío, era incierto, pero era un camino. Sentí que tenía los pies pesados, pero no anclados. Podía moverlos. Podía irme. El hombre me tendió la mano de nuevo. Ven, repitió. Caminemos. Un paso. Cada paso era como romper un hilo invisible que me ataba a esa casa. Dolía, pero era un alivio raro. Mientras caminábamos bajo la lluvia, mi mente no se detenía. Recordaba tanto los momentos felices como los tristes. Recordaba la primera vez que compré esa casa, el primer brindis, el primer nieto. Cada recuerdo era una carga, pero también la prueba de que había existido, de que había sido alguien. No sé a dónde voy, dije. No importa, respondió él. Pero ya no estás tumbado. Pero te levantaste. Continuamos. La música de la casa se desvaneció en un eco distante. La lluvia caía, pero ya no me importaba. Estaba temblando, pero era diferente. Era como si, bajo todo el dolor, algo se estuviera despertando de nuevo. Una pequeña llama, tímida pero viva. Miré al hombre a mi lado. ¿Por qué me ayuda? Pregunté. Él no respondió de inmediato. Solo caminó conmigo, con la vista hacia adelante. Luego, con voz profunda, dijo. Porque yo también estuve una noche como esta, fuera de una casa que había edificado,
viendo a otros llevárselo todo. Y alguien me levantó. Me quedé callada. Entonces supe que no estaba sola en esa herida. Que había otros como yo, invisibles, desterrados, quebrados. Y por primera vez en años, no me sentí una basura. Me sentí humana. El camino se abría. A lo lejos, en la oscuridad, una luz más cálida, no de una casa, sino de un pequeño local abierto, como un refugio. No sabía lo que era. Pero no importaba. Era un destino diferente a mi degradación. Seguí caminando. La lluvia ya no me pesaba. Sentía la ropa adherida al cuerpo, pero mis pasos eran más seguros. Frente a un charco vi mi reflejo distorsionado. Me incliné un poco, mirándome. No era la misma cara que había salido a cenar esa noche. Era otro, una cara magullada, agotada, pero con los ojos abiertos. El hombre se detuvo a mi lado. «Mírate», dijo. «Ahí está. Eso que creías perdido». Alcé la vista. En sus ojos no había piedad, había respeto. Cerré los puños y tomé aire. El aire frío me llenó los pulmones como un despertar. No sabía qué iba a pasar. No sabía si volvería a ver a mi familia, si me buscarían, si me olvidarían. Pero algo en mí ya no estaba en el suelo. Algo en mí estaba de pie, caminando. Y en esa marcha, bajo la lluvia, sentí por primera vez que, aunque me hubieran echado de la mesa, la vida aún me ofrecía un lugar. Seguimos adelante bajo la lluvia, alejándonos de la casa que aún resplandecía en la distancia como una burla. Las risas se desvanecieron, dejando solo el sonido de nuestros pies chapoteando en el agua de la calle. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me dolía. A medida que nos alejábamos, sentía que algo se desprendía de mi espalda. El hombre caminaba a mi lado, sin prisa, como si conociera bien aquel sendero tenebroso. A veces me miraba de reojo, como para asegurarse de que no me cayera, pero no decía nada. El silencio era raro, pero no incómodo, más como si me estuviera dando espacio para respirar después de tanto ahogo. A lo lejos, una luz tenue se filtraba entre la lluvia. Era pequeña, titilante, pero firme. Mis ojos se fijaron en ella como en un faro. «¿Qué es eso?», dije, mi voz temblando. «Un santuario», respondió él. «No es grande, pero es suficiente para los que ya no caben en otro lado». Se me apretó la garganta. ¿Un santuario? Esa palabra me hirió y me envolvió. Porque nunca pensé que necesitaría uno. Tenía casa, tenía familia, tenía lugar. O eso pensaba. Nos acercamos. La fachada era simple. Paredes mojadas, un cartel a medias, una puerta de madera. Desde el interior llegaba un aroma a sopa caliente y a pan fresco. Ese olor apuñaló mi estómago vacío. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Dudé. Una parte de mí todavía pensaba que ir allí sería admitir que había tocado fondo. Pero otra parte, más sincera, sabía que no podía permanecer en la calle. Entré. El calor del lugar me envolvió. Mis ropas chorreaban en el suelo. El vapor de una olla gigante empañaba los cristales. Había mesas llenas de gente callada, viejos perdidos, hombres de manos rotas, mujeres con niños dormidos en sus faldas. Todos diferentes, pero con algo en común, el cansancio en la vista. Me quedé de pie en la puerta, incómodo, como si estuviera entrando en un mundo que no era el mío. El hombre que me acompañaba se adelantó, saludó con la cabeza a los que estaban dentro y luego me miró. Aquí no se pregunta qué traes, qué tienes. Aquí se entra. Esa oración me apuñaló. Fuera me habían dicho si no traes, no entres. Aquí, un extraño me decía lo opuesto. Una mujer se acercó con una manta seca y me la colocó sobre los hombros. El ademán me desarmó. No recordaba la última vez que alguien me había cuidado sin pedir nada a cambio. Me senté en una mesa. Mis piernas todavía temblaban. El hombre se sentó frente a mí, apoyando los codos en la madera desgastada. «¿Tienes hambre?», dijo. Yo no respondí. Asentí apenas. Él gesticuló y una taza de sopa humeante apareció frente a mí. La cogí con las manos, que todavía temblaban. El vapor me rozó la cara y con el primer sorbo algo dentro de mí se derritió. No era solo comida. Era dignidad servida en un plato llano. Cuando terminé la sopa, el hombre me seguía mirando. Había paciencia en su mirada, como si me estuviera esperando para hablar.
No sé por qué estoy aquí, susurré al fin. No debería estar aquí. Él asintió con la cabeza. ¿Por qué no? Porque tengo familia. Tengo casa. O al menos eso creía. Me interrumpí, tragando saliva. O al menos eso creía. Entonces lo que no tienes es espacio, respondió él, con firmeza. La palabra se me clavó en el pecho. Lugar. Justo lo que necesitaba. Un lugar en la mesa, un lugar en la conversación, un lugar en sus corazones. Me despidieron por no traer dinero, dije, con la voz rota. Como si todo lo que había dado antes no importara. Como si nunca hubiera hecho nada. El hombre me miró a los ojos. Eso es lo que sucede cuando la gente confunde valor con utilidad. Cuando sirves, te aman. Cuando ya no sirves, te desechan. Se me erizó la piel. Porque esas palabras eran la radiografía de mi vida. Nos quedamos en silencio unos segundos. Revolvía la cuchara vacía, incapaz de levantar la vista. Hasta que una pregunta me quemó la lengua. ¿Y usted? ¿Por qué estaba fuera? Él tomó aire antes de responder. Porque hace años fui tú. Lo miré sorprendida. ¿Qué quiere decir? Que también me echaron de una mesa que yo había mantenido, dijo con calma. Que también oí las risas desde fuera mientras me temblaba la lluvia. Su voz no vaciló. Pero sus ojos, sí. Reconocí en ellos el dolor aún latente bajo la apariencia de fortaleza. ¿Y qué hizo? Pregunté. Apenas un susurro. Él sonrió levemente, sin disimular la tristeza. Caminé. Y lo encontré. O más bien, alguien me lo mostró. Como ahora yo a ti. Sus palabras me dejaron sin aliento. Por primera vez me di cuenta de que no era casualidad que él estuviera ahí esa noche, que me tocara el hombro. Era un reflejo de lo que estaba experimentando. Me apoyé en la pared, el calor de la manta en mis hombros. Mi corazón latía, no de miedo, sino de algo más, reconocimiento. Ya no estaba solo. Alguien entendía. Pero al mismo tiempo, una puñalada de rabia me atravesó. ¿Por qué tuvimos que terminar así? ¿Por qué los que entregábamos todo terminábamos en refugios y otros brindaban con lo que construimos? No es justo, mascullé, furiosa. No es justo que todo lo que di no signifique nada. El hombre asintió. No lo es, dijo. Pero no estás aquí por justicia. Estás aquí para levantarte. Me mordí los labios, tragándome las lágrimas que querían volver a salir. De pie. Esa palabra parecía imposible. Pero algo en mí, una pequeña chispa, comenzaba a creer. Él me miró, como si pudiera verme dentro. Mañana, cuando deje de llover, tendrás que decidir. O vuelves a esa puerta a rogar por un lugar que ya no está, o empiezas de nuevo. Su voz era firme, pero no cruel. Era la voz de alguien que lo sabía porque lo había vivido. Miré mi taza vacía. El silencio del refugio se llenaba de jadeos, de susurros, del llanto de un niño dormido. Y entonces entendí, todos estábamos invisibles en algún lugar, pero visibles entre nosotros. El refugio no era un final. Era un comienzo. Y aunque mi corazón aún latía por la herida de la traición, entre aquella sopa caliente, aquella manta y aquella voz, algo comenzó a sanar. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez todavía tenía un mañana. La lluvia continuaba golpeando las ventanas del refugio, pero el calor en el interior mantenía a raya el frío. Yo seguía con la manta sobre los hombros, mirando la taza vacía, sin comprender cómo había llegado tan lejos. La voz del hombre, su presencia, sus palabras, comenzaban a atravesar la niebla de mi mente. Estaba sentado frente a mí, con los brazos cruzados sobre la mesa. No había probado bocado. No había pedido nada. Solo me miraba, como si me estuviera esperando para algo. Cuando me levantaste del suelo ahí fuera, dije, rompiendo el silencio. No parecías un extraño. Él me miró. No completamente. Me detuve. Su respuesta fue como una bofetada. ¿Cómo? Dije, mi voz apenas un susurro. El hombre se inclinó hacia mí, sus ojos brillando en la luz tenue. No soy un extraño para ti, repitió. Al menos no para lo que eras. Mi corazón se aceleró. Lo observé con mayor atención, tratando de encontrar algo familiar en sus rasgos. La línea de su mandíbula, la forma de sus ojos, la manera en que su boca se movía al hablar.
Algo en él me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Quién es usted? Pregunté de nuevo, casi rogando. Él respiró profundamente, como si estuviera a punto de liberar una carga pesada. Soy Julián, dijo. ¿Y tú? Me conociste hace años, antes de que fueras el hombre que eres hoy. El nombre me sacudió. Julián. Lo repetí mentalmente. Algo se movió en mi memoria, algo enterrado bajo años, trabajo, sacrificio. Julián, susurré, como si tocara una herida vieja. Ese nombre. Él asintió, observando mi lucha por recordar. Era un niño cuando me ayudaste, dijo lentamente. Un niño que llegaba hambriento a tu taller. El aire se me escapó de los pulmones. En un destello, lo recordé, un niño delgado, harapiento, que llegaba a pedir restos de pan y un vaso de agua. Un niño al que le daba de comer y le dejaba barrer el taller para que no pareciera limosna. Fuiste tú, murmuré, sorprendido. El niño del taller. Él sonrió levemente, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sí, era yo. Tenía 12 años. Tú no me diste pan, me diste dignidad. Me enseñaste a trabajar, a no rendirme. Gracias a ti salí de la calle. Las palabras me dejaron sin aliento. Toda la noche me había sentido una basura, un estorbo, una nadie. Y ahora, frente a mí, estaba un hombre que había logrado salir adelante gracias a algo que yo había hecho hace mucho tiempo, cuando todavía tenía fuerzas para donar. Me tapé la cara con las manos, temblando. No, no puede ser, susurré. Te había olvidado. No esperaba que lo recordaras, dijo él, con calma. Tú ayudaste a muchos. A mí, a otros. Y lo hacía sin esperar nada. Pero yo nunca lo olvidé. Un nudo enorme se me formó en la garganta. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Y ahora me tienes aquí, en la calle, dije, mi voz quebrándose. Como si todo se hubiera invertido. Él negó con la cabeza. No exactamente, respondió. Porque la vida es un círculo. A veces damos, a veces recibimos. Esta noche me tocó a mí darte un poco de lo que tú me diste. Sus palabras me apuñalaron. No era caridad. No era piedad. Era justicia de otra manera. Era la vida regresando, de una manera que no esperaba. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. El refugio parecía más cálido de repente, pero mi corazón latía con fuerza. No sabes cuánto significa esto para mí, pude decir. Pensé que todos lo habían olvidado. Pensé que todo había sido en vano. Julián apoyó la mano en la mesa, cerca de la mía. Nada de lo que hiciste fue en vano, dijo. La prueba es que estoy aquí. Sus ojos brillaron, tanto como los de un niño agradecido como los de un hombre que ya no huye de su pasado. No quiero que te pierdas, agregó. No quiero que pienses que eres menos de lo que eras. Yo respiré hondo. Algo en mi pecho se relajó, como una cuerda que se suelta. ¿Por eso estabas fuera esa noche? Pregunté. ¿Para encontrarme? Él asintió lentamente. Te vi ir. Ya sabía que te iban a dejar afuera. Fui para que no estuviera solo. Mi corazón se apretó. Nada de mi sangre había salido. Ninguno de los míos había llegado a recogerme. Pero este hombre, al que una vez ayudé cuando era un niño hambriento, sí. Me miré las manos, temblando, todavía húmedas. En mi mente las imágenes se mezclaban, yo entregando pan, él tomándolo, ahora recibiendo sopa caliente de sus manos. El ciclo completo. Era demasiado para asimilar. Demasiado dolor y demasiado alivio. Yo, no sé, dije. Julián me miró con firmeza. No tienes que decir nada, respondió. Solo tienes que decidir qué vas a hacer. Sus palabras fueron una bofetada. Porque aunque el calor del refugio me reconfortaba, aunque su presencia me sostenía, el mundo exterior no había cambiado. Mi familia todavía estaba aquí, mi lugar todavía estaba vacío. Tomé aire. En esa decisión que él me pedía estaba mi vida entera. ¿Qué hiciste? Pregunté finalmente. Cuando llegó el momento de elegir, ¿qué elegiste? Julián sonrió, algo nuevo en sus ojos. Me fui, dijo. Creé algo, pequeño, pero mío.
Y entonces construí este refugio. Para que otros como yo tuvieran un lugar para empezar de nuevo. Sus palabras eran como un faro en la noche. Un camino. Una opción. Apreté la manta contra mi pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas, aunque esta vez no eran solo de dolor. Pero había más. Un rayo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez podría levantarme de nuevo. Ya no como antes. No en la misma mesa. Sino en otra, nueva, desde mis cenizas. Julián me miró, esperando. Y yo, con la voz todavía trémula, apenas pude articular. Muéstrame cómo. Su mano en mi hombro, firme. Voy a ayudarte, dijo. Pero tienes que querer. Y en ese santuario, con la tormenta afuera, sentí que la rueda giraba de nuevo. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas empañadas del refugio. La lluvia había amainado, solo quedaban charcos que reflejaban un cielo gris. Me senté en un banco, todavía envuelta en la manta, todavía sintiendo la noche anterior pesando sobre mí. Julián estaba de pie ante mí, libreta y bolígrafo en mano, listo para planear, aunque no lo llamara así. Primero, dijo él, date cuenta de que no estás perdido. No es el final. Un inicio. Lo miré, indecisa. Después de todo, después de sentirme invisible, rechazada, era difícil imaginarme comenzando de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Susurré. ¿A mi edad? Él sonrió, esa sonrisa que me hacía escuchar. Sí, a cualquier edad. La edad solo es un número si te detienes. Porque lo que tu familia piense de ti, no te define, lo que tú hagas de ti mismo. Sus palabras me atravesaron el pecho. Por primera vez no me rescataron por compasión, sino que me mostraron un camino de dignidad. Julián me enseñó primero a respetar mis capacidades. Me recordó lo que había perdido, lo que había logrado, lo que probaba que podía crear, que podía mantener, que podía cambiar. Lo primero fue reconocer que tenía ahora, que podía crear de nuevo sin depender de alguien que me hubiera rechazado antes. No tienes que volver a casa para probar nada, dijo. Este es tu lugar. Haz lo tuyo, aunque sea pequeño. Hablamos durante horas, planeando cosas básicas, posibles empleos, servicios que podía proporcionar, maneras de ganar dinero sin tener que depender de la familia que me había rechazado. Cada palabra de Julián, un ladrillo. Cada palabra, una herramienta. Sentí que por primera vez en años tenía algo que hacer que no fuera el que da o el que estorba. Yo comenzaba a recuperarme. Mi familia continuaba con la rutina de siempre. La cena continuó. Ni siquiera notaron mi ausencia. Mi hija mayor limpiaba, mi hijo menor peleaba con su novia, y los nietos jugaban sin preguntar por mí. Era doloroso imaginarlo, pero también revelador. Esa apatía demostraba que el cambio no estaba en sus manos. Ya no necesitaba su aprobación. Viven en su mundo, me dijo Julián. Tu mundo comienza aquí. Me quedé mirando la calle a través del refugio y por primera vez no sentí miedo, sino desafío. Los días que siguieron, Julián me guió. Me enseñó a manejar el poco dinero que tenía, a hacer horarios, a colaborar en el refugio y a desarrollar pequeños servicios que podía vender en el vecindario. Cada logro era un chute de autoestima, un vecino que aceptaba mi ayuda, un agradecimiento de alguien que no esperaba nada, una sonrisa que no era de lástima. Algo que pensé que había perdido volvía a crecer. Confianza, fuerza, dignidad. No es magia, me decía Julián. Es labor, paciencia y saberte valioso aunque ellos no lo vean. Reconstruyendo mi vida, también me di cuenta de cuánto había aguantado a la familia que me rechazó. Recordé los rechazos, las palabras crueles, las risas a mi expensas. Cada recuerdo me hería, pero ya no me rompía. Ahora los veía por lo que eran, cadenas que me habían retenido en un lugar que no me apreciaba. Vas a tener que aprender a establecer límites, me advirtió Julián. Ser generoso no es dejar que te pisoteen. Esa frase resonó. Yo siempre había dado todo, hasta quedarme sin nada, y aún así esperaba ser aceptada. Ahora sabía que podía dar sin perderme. Un día, mientras limpiaba las mesas del refugio, vi mi reflejo en la ventana empañada. Había visto a un hombre diferente al que había huido bajo la lluvia. Mis hombros ya no estaban tan encorvados, mis manos ya no temblaban tanto y mis ojos, aunque todavía doloridos, brillaban con determinación.
Julián me miró desde la esquina y dijo: «¿Ves? Ya te estás poniendo de pie». Y yo lo sentí. No era de la noche a la mañana, era un proceso, pero cada pequeño paso me fortalecía. Entretanto, desde casa llegaban las noticias. Algunos familiares decían que no me habían visto volver, que alguien dijo que estaba lloviendo. Pero el eco no llegaba a mí. Ya no estaba en ese mundo. Mi lugar se encontraba en el refugio, con aquellos que no me juzgaban por lo que vestía, sino por lo que podía hacer. «Van a seguir viviendo», me dijo Julián una noche. «Tú tienes que crear la tuya. Y si quieren regresar, que vuelvan con respeto». Asentí, sin rencor, solo distancia y dignidad. La metamorfosis no se produjo de la noche a la mañana. Había noches en que la tristeza volvía, en que la nostalgia me apuñalaba y la imagen de la mesa familiar parecía una daga en el pecho. Pero cada día, con cada logro, me sentía más fuerte, más viva. Empecé a enorgullecerme de lo sencillo: la primera sopa que serví sola, la primera persona que ayudé sin arrastrar mi pasado, la primera sonrisa honesta que recibí. Nunca es tarde para reconstruirse, me recordaba Julián. Solo tienes que querer. Y yo quería. Cuando llegó el primer mes, ya no era el mismo hombre que salió aquella noche bajo la lluvia. Estaba herido, sí, cicatrices visibles y otras no. Pero también era fuerte, digno y tenía un plan. La familia que me había rechazado estaba en otra vida, en otro tiempo. Yo estaba instalada, aunque fuera en un refugio y en un barrio desconocido. Julián me miró un día mientras apilábamos cajas de comida y me dijo: «Mira lo que has hecho en tan poco tiempo. No es reconstruir, es renacer». Lo miré, el peso de mis hombros desapareciendo. Por primera vez en meses, respiré. Aún quedaban capítulos por escribir con mi familia, pero ahora tenía algo más: mi propio destino, mis propias normas y la certeza de poder levantarme incluso tras la caída más dolorosa. El hombre que estaba conmigo sonrió y añadió: «Y esto es solo el principio». Asentí, mirando hacia el exterior, hacia el barrio mojado y gris. Por primera vez, la lluvia parecía lavar en lugar de mojar. Los días se sucedieron y la rutina del refugio se transformó en un nuevo punto de anclaje. Cada mañana me despertaba con Julián, repartíamos comida, ayudábamos a los vecinos y, poco a poco, comencé a recuperar algo que había perdido: orgullo y propósito. Pero fuera, en la casa que había sido mi hogar, la falta se hacía notar. Al principio, solo murmullos entre la familia, preguntas susurradas. «¿Dónde está papá? No lo vi esta mañana». Mi hija mayor disimulaba, pero sus ojos mostraban curiosidad y preocupación. Mi hijo menor estaba más enojado que preocupado, y mi esposa solo agachaba la cabeza, fingiendo indiferencia, pero la ausencia ya no podía ser ignorada. Mientras tanto, yo había empezado a reconstruir algo. Con Julián, había montado un pequeño taller de reparaciones y servicios para los vecinos. La fama se extendió. No era fácil, no era fama instantánea, pero era reconocimiento, y eso significaba más que cualquier desprecio pasado. Un día, estaba echando una mano a un vecino para arreglar su camioneta destartalada, cuando escuché a unos niños que corrían por la calle gritando: «Mira, es él, el hombre que nos ayuda». Algo caliente subió por mi pecho. Era admiración real, no la de la familia. Por primera vez en años, me sentí útil. La voz de mi actividad llegó a oídos de la familia. Mi hijo menor se enteró primero, cuando un vecino mencionó de pasada que yo había ayudado a algunas casas del barrio sin pedir nada a cambio. Primero lo miró con incredulidad, luego con un poco de celos. «No puede ser», murmuró mi hija mayor cuando la conversación llegó a ella. «Papá siempre ha sido un bueno para nada». Pero algo en ellos estaba cambiando. Mi ausencia se hizo sentir más de lo que pensaban. La casa parecía vacía, los cumpleaños parecían incompletos, y la sensación de que alguien faltaba se hacía imposible de ignorar. Ellos se agitaban, pero yo me fortalecía. Julián me enseñó a no buscar la aprobación de los demás. Cada pequeño proyecto terminado me hacía sentir más segura. Arreglar puertas, reparar techos, mostrar a otros cómo organizar sus propias herramientas. Mi valía regresaba, aunque no de la manera en que antes la buscaba. Un día, mientras reordenábamos las donaciones del refugio, Julián me miró fijamente y me dijo: «Llegará el día en que tendrás que elegir,
¿Continuar reconstruyéndote aquí, o mostrarles afuera que todavía tienes fuego? Yo lo observé, con el corazón latiendo desbocado. La idea me aterraba y me excitaba a la vez. ¿Cómo podría afrontar a la familia que me rechazó, sin depender de ellos, demostrando que no soy lo que pensaron? Aquella noche, la tormenta había amainado y oímos los primeros pasos tensos de la familia acercándose al refugio. Algunos vecinos murmuraban, algunos se acercaban. La noticia de que estaba allí, reconstruyéndome, había llegado como un susurro a oídos de aquellos que me habían dejado fuera. Estaba asustada y decidida. Esta era la oportunidad de demostrar que, a pesar de haberme humillado, aún tenía dignidad, aún tenía poder. Julián me miró y solo dijo: «Recuerda, lo haces por ti, no por ellos». Asentí. La venganza no era la meta. Era probarse a sí mismo que podía levantarse, que podía vivir sin la aprobación que antes buscaba en ellos. Al día siguiente, un antiguo vecino se detuvo en el refugio y mencionó que había visto a mi familia preguntando por mí. Preguntaban por papá, si había regresado, si alguien lo había visto. Mi corazón se aceleró, pero ya no de miedo. Ahora era espera. Me sentí poderosa, porque por fin la indiferencia se transformaba en interés. «Es hora», dijo Julián. «Hazte ver, pero a tu manera». Y entonces, planeamos cómo probar que la fuerza no es dinero ni proximidad familiar, sino dignidad, voluntad y acción. Las semanas pasaron y me establecí en el barrio. Cada persona que ayudaba traía una nueva historia y poco a poco me hacía un nombre. La familia, desde la distancia, comenzó a saber de mí más de lo que imaginaba. La indiferencia inicial se transformaba en curiosidad, luego en preocupación y, finalmente, en una especie de respeto a la fuerza. Yo, mientras tanto, aprendía a no necesitar su aprobación. Cada sonrisa del barrio, cada palabra de agradecimiento, me devolvía algo que había perdido, la certeza de que importaba, aunque lo hubieran olvidado. Un día, estábamos repartiendo comida en la plaza, y un niño se me acercó y me dijo: «¿Es usted el hombre que le arregló el techo a mi vecino?». Asentí. Sonrió ampliamente. Sus ojos brillaban. Fue entonces cuando me di cuenta de algo: la fuerza que me negaron, la humillación que me hicieron pasar, no me borró. Mi asiento no estaba en su mesa. Mi lugar era este, creando algo real, algo tangible, algo respetado. Julián me empujó con el codo y susurró: «Eso mismo. Eso es lo que van a empezar a ver». Sonreí, aunque el recuerdo de la vergüenza aún perduraba en mi mente. Pero ya no pesaba igual. Ahora había algo que hacer, algo que lograr, algo que esperar. Aquella noche, mientras me tumbaba en la manta que parecía mi renacimiento, pensé en la familia. No los detestaba, pero tampoco los necesitaba. Era fuerte, hábil y tenía un lugar en el que pertenecía. Por primera vez en años, dormí en paz. Algo grande iba a suceder, algo que cambiaría la forma en que todos me veían. Y lo mejor, esta vez sería a mi manera, sin humillaciones, sin súplicas, solo con la fuerza que yo mismo había recuperado. Apenas el sol asomaba entre nubes grises cuando lo vi por primera vez. Mi hijo menor, de pie frente al refugio, con el ceño fruncido y los labios apretados. Había oído hablar de mí, pero ahora sus ojos mostraban incredulidad y confusión. Me quedé quieto unos segundos, observando la escena. No miedo, no vergüenza, solo curiosidad. Durante meses me había reconstruido, me había hecho más fuerte, más segura, más respetada en el barrio. ¿Qué resultaría de ello? «Papá», dijo, su voz tensa. «¿Qué hace aquí?». Lo miré y sonreí, tranquila, como quien conoce su valor. «Estoy haciendo lo que tenía que hacer», respondí. De pie. Sus ojos se abrieron, la sorpresa mezclada con algo parecido al temor. Tal vez miedo de que ya no me necesitara. Tal vez miedo de que la vergüenza que ellos infligieron ya no tuviera poder. En un abrir y cerrar de ojos, mi hija mayor apareció detrás de él, con los brazos cruzados y una mirada que trataba de ser autoritaria pero que estaba llena de preocupación. «¿Papá?», preguntó. «Oímos. ¿Que estabas por ahí ayudando?». Asentí. «Tranquilo. Sí. Colaborando. No solo a la gente del barrio. A mí también. Aprendiendo que no necesito de nadie que me rechazó en el pasado». Las palabras no salían. Observaban el refugio,
como los vecinos me saludaban con respeto y gratitud. Algunos me sonrieron y ellos sintieron la tensión que se siente cuando se dan cuenta de que alguien que pensaron que era débil tiene poder. Mi hijo menor se adelantó, tratando de recuperar el control. Pero esto no cambia nada. Eres familia. Sí, soy de la familia, respondí con firmeza. Pero eso no les da derecho a pisotearme, ni a necesitar de su aprobación para existir. La tensión aumentó. Sus caras se pusieron rojas, no de enojo, sino de vergüenza al darse cuenta de que alguien a quien siempre habían tratado con desprecio ahora era fuerte, independiente y respetada. Un vecino, que me conocía por los trabajos que realizaba en el barrio, se acercó y me dijo: «Nos ayudó a todos. Sin exigir. No como otros que solo quieren mandar». Esas palabras resonaron en sus mentes. Mi hija agachó la vista y mi hijo menor apretó los labios sin responder. Nunca pensaron que alguien a quien habían excluido se levantaría con dignidad y fuerza. Se me quitó un peso de encima. La humillación anterior todavía estaba presente, pero la rabia que me había retenido se derretía. Ahora era diferente. Ya no era el que corría bajo la lluvia por aprobación. Julián se acercó y me empujó con el codo, casi imperceptiblemente. Sus ojos me decían: «Quédate quieto. Ellos necesitan tu fuerza, no tu rabia». «Papá», dijo finalmente mi hijo menor. Esto es, no entiendo». «No esperes entenderlo de inmediato», respondí. «Solo mira. Miren cómo alguien que ustedes rechazaron puede vivir, ayudar y ser respetado por su propio poder». Sus caras eran una mezcla de incredulidad, vergüenza y temor. Y mientras los observaba, algo en mi interior se satisfacía en silencio. No era venganza, no era victoria sobre ellos. Era la seguridad de poder levantarme, mirarme al espejo y estar sin pedir permiso. Mi hija mayor respiró hondo, tratando de recuperar el control. «Esto no quiere decir que podamos olvidar lo que pasó». «Exactamente», dije. «Lo que pasó no se olvida. Pero no me define. Yo decido ahora». Mire a su alrededor, los vecinos me respetan, los niños me admiran, los adultos me agradecen. La familia miraba, sin saber que estaban presenciando algo que nunca entendieron, el poder de alguien que se levanta solo. «Papá», murmuró mi hijo. No creía que pudiera. «No por mí», dije. «Es por la vida que no quiero perder. Por la dignidad que ustedes negaron. Por todo lo que aún puedo hacer». Sus miradas se cruzaron. Lo sabían. Algo había cambiado. Y aunque no lo reconocieran, la duda se sembró. Ya no era un hombre débil, sumiso, humillable. Estaba vivo, reconstruido, y con aliados en el barrio que me reconocían. Aquella noche, mientras los observaba alejarse del refugio, algo se hizo evidente: la dinámica familiar no sería la misma. Podían probarlo, podían acercarse con temor o curiosidad, pero ya no dependía de su aprobación. Mi hogar se había reconstruido con mis propias manos, las de Julián y las de la comunidad que me apreciaba. Por primera vez en años, sonreí sin culpa. Esto era apenas el comienzo de un nuevo capítulo en el que yo dictaba las reglas y nadie volvería a pisotearme. El primer encuentro había tenido lugar, la tensión estaba presente y la historia que pensaron que terminaría en mi humillación apenas comenzaba a girar. Los días que siguieron al encuentro en el refugio fueron agitados. La familia no podía hacer como si no me viera en el barrio. Las noticias de lo que hacía, de cómo ayudaba, habían llegado a todas partes de la casa. Cada vecino que saludaba o comentaba lo que hacía apretaba más la presión silenciosa sobre ellos. Mi hijo menor iba de un lado para otro en la sala. La mirada de mi hija mayor estaba entre preocupada y frustrada. Mi esposa, siempre la más gélida, evitaba el contacto visual, pero su silencio lo decía todo. Lo que ellos no sabían era que yo ya no los necesitaba para ser fuerte. Había reconstruido mi orgullo lejos de la humillación y el desprecio. Pero, aún así, el estar mi familia y sus ojos puestos en mí causaban un impacto sin mover un dedo, solo con mi vida restaurada. Un vecino, que lo había visto arreglando techos y repartiendo comida, pasó y dijo en voz alta: «El hombre que pensaron que era débil ahora lleva más de lo que muchos podrían llevar». La familia escuchó la observación desde la ventana y se congeló. No era admiración por mí, era darse cuenta de que me habían subestimado durante años. Esto
Esto no puede ser, dijo mi hijo menor. Papá. No puede. Yo no dije nada. Dejé que las palabras quedaran suspendidas en el aire. No hacía falta. Mi participación y notoriedad eran suficientes para demostrar lo que ellos nunca quisieron admitir. Podía existir poderosamente sin ellos. En el refugio, Julián lo observaba todo con calma. Están reaccionando, dijo. El cambio es inevitable. Ahora está en tus manos el modo en que te gustaría que se aproximaran, si es que alguna vez lo hacen. Sus palabras resonaron en mí. No era venganza. Era consciente de lo poderoso que me había vuelto y de lo respetado que era ahora. Empecé a darme cuenta de que podía influir, pero sin hacer ruido, con el ejemplo, con la acción. Un día, estábamos distribuyendo alimentos y llegó un antiguo socio mío, alguien que conocía mi antiguo trabajo y mi antigua reputación. Escuché que estás haciendo cosas increíbles, me dijo, impresionado. No puedo creer que hayan tratado de tirarte a la basura. Sus palabras me hicieron hinchar el pecho de orgullo silencioso. Sin luchar, sin enfrentarme, mi vida reconstruida comenzaba a resonar incluso entre aquellos que solo me habían conocido en mi versión derrotada. Aquella noche, en la casa familiar, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las llamadas eran breves y tensas. Mi hijo menor se sentó con la cabeza gacha, mientras que mi hija mayor masculló. No puedo creer que papá haya hecho esto. Sin nosotros. La verdad ardía. Lo que habían rechazado estaba de vuelta y en plena forma y no podían hacer nada al respecto. El pensamiento de que yo pudiera tener éxito sin su permiso les resultaba ajeno. Mientras tanto, en el refugio, Julián me mostraba algo esencial, como usar esta forma de poder silenciosa para hacer valer mi lugar sin generar resentimientos ni enfrentamientos abiertos. Ya te ven fuerte, dijo. Ahora déjalo que lo comprenda por sí mismo. No les des armas para atacar, solo hazles ver que su desprecio ya no te afecta. Cada día realizaba acciones, arreglar casas en el barrio, ayudar a familias, organizar eventos. Cada acción era una evidencia de que había superado la vergüenza y estaba creando algo. Una mañana, mientras caminaba por la calle del barrio, mi hijo menor apareció de la nada, mirándome desde la distancia. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa, admiración y frustración. Yo lo observé, en silencio, y él agachó la vista. Ese pequeño encuentro me confirmó que estaba recuperando el control sobre ellos, no con palabras, sino con los hechos de mi vida reconstruida. Podían hacer como si no estuviera allí, pero no podían borrar lo que ya era, un hombre nuevo, poderoso, respetado, libre. Por la noche, en el refugio, mientras cerrábamos las puertas y arreglábamos los últimos detalles, Julián me dio una palmada en el hombro. Has logrado más en semanas de lo que ellos no pudieron apreciar en años, dijo. Y esto es solo el comienzo. Me sentí aliviado y ardiente al mismo tiempo, algo que no había sentido desde la vergüenza en la lluvia. La familia se había despertado, pero ya no necesitaba su aprobación. Mi presencia, discreta pero poderosa, bastaba para alterar el curso de lo que consideraron posible. Aquella noche me fui a la cama con la manta sobre los hombros, imaginando cómo serían los siguientes encuentros. Ya vendrían los familiares, curiosos o asustados. Estaba dispuesto, no a rogar por su aprobación, sino a demostrarles que la dignidad y la fuerza no se imploran, se forjan. Por primera vez, el ciclo de humillación se rompía. Y que yo podía decidir cómo escribir el resto de la historia. El barrio ya murmuraba. Lo que habían sido simples actos de asistencia se había transformado en algo mayor, un refugio que proporcionaba alimento, abrigo y educación. Cada cosa que hacía, cada hora que dedicaba a arreglar techos, a repartir comida, a enseñar, se corría la voz entre vecinos. El hombre que dejaron fuera ahora nos sostiene a todos, me dijo un vecino mientras me saludaba. No solo asiste, sino que inspira. Esas palabras volaban. Lo que antes era un secreto ahora era evidente. Alguien que habían humillado podía existir con poder y respeto. En la familia, la noticia causaba sensación. Mi hijo menor arrugaba la frente con cada palabra, su frustración evidente. Mi hija mayor se mordía los labios, intentando disimular la sorpresa y la vergüenza. Mi esposa, siempre gélida, no respondía, pero su silencio lo decía todo. Ya no era el hombre al que podía pisotear. No puede ser, dijo mi hijo,
paseándose de un lado para el otro. Papá, no puede. Mi mirada estaba tranquila. No había miedo, no había resentimiento, solo una serenidad profunda. Me habían subestimado durante años y ahora estaban viendo la prueba de que había renacido. Cada saludo de los vecinos, cada agradecimiento silencioso, le recordaba que ya no necesitaba de ellos para vivir o ser apreciada. Julián me miraba desde la distancia, con esa tranquilidad que siempre me hacía mantener la cabeza fría. Ahora lo sienten, me dijo. Lo que ellos ven es tu poder, pero no pueden tocarlo ni detenerlo. Se me apretó el pecho, pero no de dolor. Era orgullo y alivio a la vez. La humillación que me habían hecho se iba diluyendo con la vida que estaba creando. Aquella tarde estaba instruyendo a chavales del barrio en arreglar tejados cuando oí pasos. Era mi hija mayor, con los brazos cruzados, tratando de ser autoritaria, pero con los ojos muy abiertos. Papá, dijo con la voz entrecortada. Yo no entiendo. ¿Cómo? No lo interrumpí. Solo seguí enseñando, dejándola mirar. Cada paso, cada gesto de seguridad, cada sonrisa de los vecinos decía más que 1000 palabras. Ella observaba cómo alguien que pensaron que era débil se transformaba, y admiración y culpa se mezclaban en ella. Mi hijo menor llegó poco después, con su novia pisándole los talones, intentando mostrar firmeza, pero claramente incómoda. Esto no puede ser, tartamudeó. Vosotros. La gente. No vine a pedir permiso, lo interrumpí. Estoy aquí porque puedo ponerme de pie solo. Y porque mi poder no está en los que me humillaron. Sus manos temblaban y sus ojos huían de los míos. Por primera vez, vieron algo que nunca habían visto. Yo no era débil ni sumisa, y no me dejaría pisotear de nuevo. Julián se acercó y me codió suavemente, como diciéndome que me calmara. Sus ojos decían, solo déjalos que descubran la verdad por sí mismos. Por la noche, mientras caminaba por la plaza, observando a los niños jugar y escuchando a los vecinos darme las gracias, sentí un fuego dentro de mí que no había sentido desde la humillación bajo la lluvia. Cada sonrisa, cada aprobación, cada mirada de respeto demostraba que ya no necesitaba a mi familia para definirme. El barrio me respetaba, me conocía, y la familia no podía hacer nada. Sus ojos curiosos y tensos desde la distancia mostraban celos y ganas de acercarse, pero no necesitaba de ellos. Cada paso me afirmaba en mi independencia, en mi nueva vida. Aquella noche, mientras cerrábamos el refugio, Julián me dio una palmada en el hombro. Te han subestimado. Ahora lo saben. Y lo que hagan después ya no está en tu control. Sonreí, sintiéndome satisfecha y en paz. Había recuperado mi poder, mi dignidad, mi voz y la familia comenzaba a darse cuenta. La humillación bajo la lluvia era solo un eco. Mi vida renacía con fuerza propia, imparable y respetada. El sol se elevaba sobre el barrio, dorando las calles, y yo terminaba de ajustar los últimos detalles en el refugio. Cada alimento guardado, cada herramienta colocada, era una afirmación de que estaba reconstruyendo mi vida. Entonces los vi. La familia, recorriendo la plaza con pasos vacilantes, miradas esquivas y gestos que intentaban ocultar la tensión que los devoraba. Mi hijo menor dio un paso adelante, como para calibrar mi reacción, mientras que mi hija mayor permanecía atrás, con los brazos cruzados y los labios apretados. Mi esposa estaba tensa, casi invisible, pero sus ojos no podían ocultar el efecto. Papá, mi hijo, dijo en un hilo de voz. Necesitamos hablar. Lo miré, calmado. No había miedo ni temor, solo la convicción de alguien que sabe que ha reconstruido su vida en sus propios términos. Aquí estoy, respondí, pero no para lo que piensan. Estoy aquí porque puedo vivir y levantarme sin ti. El silencio se abalanzó sobre ellos. No se esperaban esta tranquilidad. No esperaban que hablara sin rencor, pero con absoluta firmeza. Cada palabra mía era un muro de dignidad que no podían penetrar. Mi hija mayor se adelantó, tratando de recuperar el control, pero su voz vacilaba. Esto no puede ser. Papá, después de todo lo que sucedió. Sí, sucedió, interrumpí. Pero no me define. Los miré a todos. Lo que pasó aquella noche bajo la lluvia quedó atrás. No vine a disculparme, no vine a que me perdonen.
Vine a demostrar que puedo vivir con poder, respeto y propósito sin depender de alguien que me humilló. Sus ojos se abrieron como platos, la incredulidad mezclándose con vergüenza, celos y miedo. Me habían subestimado en el levantamiento y ahora lo sabían. Mi hijo menor abrió la boca para responder, pero se detuvo. Sus manos temblaban, sus ojos esquivaban los míos. Nunca me había sentido tan poderosa en silencio como en ese momento. No había hecho nada violento, nada vengativo. Solo estaba de pie, firme, y eso era suficiente para ponerlos nerviosos. Un vecino que pasaba me saludó. El hombre que dejaron fuera ahora lleva toda la comunidad en sus hombros. Inspira a todos. Sus palabras fueron como una bofetada. La familia no podía hacer caso omiso de ellas. Cada elogio, cada sonrisa de respeto, cada mirada de admiración de los vecinos era un recordatorio de que ya no estaba a su merced. Mi esposa se agachó, sin palabras. Mi hija mayor respiró hondo, tragándose las palabras. Mi hijo menor retrocedió, tratando de recuperar la autoridad que ya no tenía. La tensión en el aire era espesa, cargada de arrepentimiento, miedo, orgullo herido. No vine a avergonzarlos, dije en voz baja. Vine a probarme que puedo levantarme. Y no es una prueba para ustedes, es una demostración de lo que siempre fui capaz de hacer y me negaron el crédito. Julián se deslizó detrás de mí, entrando en la vista. Su mirada era aprobatoria. Ya no era el hombre que corría bajo la lluvia por aprobación. Ahora era un hombre, independiente, fuerte, y ellos lo estaban viendo. Mi hija mayor finalmente habló en voz baja. Papá, no creí que pudiera. No es lo que creíste, dije. Es lo que soy ahora. Y eso no va a cambiar porque ustedes lo acepten o no. Experimenté un alivio inmenso, un fuego que nunca había conocido. Finalmente podía mirarlos a los ojos sin temor, sabiendo que mi fuerza, mi dignidad, eran mías, irrevocables. La familia retrocedió lentamente, dándose cuenta sin palabras de que el hombre que habían considerado débil ya no dependía de ellos. Mis acciones, mi presencia en el barrio, mi manera de ayudar, de enseñar, todo gritaba más que cualquier palabra. Aquella noche, mientras cerrábamos el refugio, observé el barrio iluminado por las farolas. Podía decir que algo había cambiado en la forma en que me miraban. Ya no podían ignorarme. La humillación bajo la lluvia era una memoria. Ahora había poder, respeto, propósito. Sentí que la historia había cambiado de rumbo. No por venganza, no por lucha, por mi transformación. Finalmente, estaba completo, de pie, respetado y en paz con lo que había sido y lo que había creado. El barrio y yo me estábamos reinventando. Y ellos, aunque quisieran, ya no podían revertir ni dominarme. Era mi momento, y lo pisaba fuerte. La mañana amaneció fría. El viento soplaba por las calles del barrio y mecía los árboles. El refugio estaba en calma. Los vecinos llegaban y yo me movía con la seguridad de quien ya no necesita la aprobación de nadie. Cada movimiento, cada palabra, cada acción era un recordatorio de que mi poder ya no estaba encadenado a mis opresores. Y entonces los vi venir. Mi familia, de pie al borde de la plaza, mirándome con ojos sorprendidos, incrédulos, algo culpables, algo asustados. Sus pasos eran inseguros. Ya no podían controlar mi historia. Papá, mi hijo menor dijo, con voz temblorosa. Necesitamos hablar contigo. No respondí de inmediato. Los miré. La tensión llenaba el aire, cada músculo de sus cuerpos gritando la incomodidad de aquellos que se dan cuenta de que han subestimado a alguien durante demasiado tiempo. No vine a que me acepten, comencé, firme. Estoy aquí para demostrar que puedo vivir, prosperar y contribuir sin depender de su aprobación. El poder que ustedes rechazaron ya no está en sus manos. Mi hija mayor se adelantó, temblando un poco, pero tratando de mantener la autoridad. Pero, papá, no entendemos, dijo. No sabíamos qué. No tienen por qué comprenderlo, interrumpí con suavidad. Solo miren. Miren lo que puedo crear, lo que puedo lograr y cómo puedo ser respetado y apreciado por las personas que más me importan. Los vecinos se acercaban, me saludaban, me daban las gracias por todo. Cada sonrisa, cada elogio, era una puñalada silenciosa, pero mortal. Mi familia no podía hacer la vista gorda. Y mis hechos gritaban más que cualquier disculpa o explicación.
Mi hijo menor se agachó. Mi hija mayor se humedeció la garganta, sin poder responder. Mi esposa solo se quedó callada, con los ojos llorosos, tratando de asimilar lo que había pasado. Habían dejado atrás a alguien que ahora resplandecía y lo notaban en cada momento. Papá, murmuró mi hijo. No creía que pudiera. No es lo que creyeron, dije. Es lo que soy ahora. Y eso no va a cambiar porque lo acepten o no. El silencio que se extendió a continuación estaba cargado de arrepentimiento, culpa, incredulidad. Pero yo ya no estaba para sufrir. Estaba presente para hacer con intensidad, dignidad y propósito. Cada cosa que hacía, cada iniciativa en el barrio, cada sonrisa de los vecinos, demostraba que ya no necesitaba su aprobación. Un niño que había aprendido conmigo a recolectar donaciones me dijo: gracias por enseñarnos. Nos ha demostrado que podemos colaborar y ser poderosos. Mi corazón se hinchó de orgullo. Esa era la libertad que nunca habían entendido, la libertad de cambiar vidas sin arrastrarse ante nadie. Mi familia retrocedió. No existían palabras para borrar lo que habían pasado por alto durante años. Yo estaba de pie, íntegro, mientras ellos digerían la realidad. Su desprecio no afectaba a alguien que había renacido. Aquella noche, mientras cerrábamos el refugio, Julián me miró y dijo: lo hicieron. No con palabras, no con peleas. Con honor y acción. Asentí. La historia bajo la lluvia había llegado a su fin. No era venganza, no era humillarlos. Era un renacimiento. Contemplé el barrio, farolas encendidas, vecinos agradecidos, niños aprendiendo, personas esperanzadas. Ese era mi lugar. Mi familia había tenido su oportunidad de manipularme, de degradarme, de ignorarme. Y la había desperdiciado. Pero yo había forjado mi propio camino, reconstruido mi vida, y probado que la verdadera fuerza no reside en la aceptación de los demás, sino en la capacidad de levantarse tras la derrota más humillante. El hombre que una vez corrió bajo la lluvia en busca de aprobación ahora caminaba con respeto, dignidad y propósito. La tormenta había pasado. El frío había desaparecido. Y había nacido un hombre que ya no necesitaba permiso para ser valioso. La familia se alejó lentamente, y aunque algunos trataron de acercarse más tarde, era demasiado tarde. Mi historia ya no estaba en sus manos. Yo había ganado algo mayor, la certeza de mi valía, el respeto del barrio, la fuerza para avanzar sin mirar atrás. El refugio, la comunidad, mi vida reconstruida eran la evidencia de que incluso tras la humillación más profunda, el resurgimiento es posible. Y que al final uno puede levantarse más fuerte, más sabio, más invencible que nunca.